sobre qué es la cinemática. Entonces hace una introducción hablando del universo, o sea, yo lo voy a hacer medio rapidón de lo que me interesa. Nosotros sabemos que, por ejemplo, que la Tierra tiene un movimiento que acompaña al Sol y además gira alrededor de sí misma, ¿sí? Eh, y la cinemática, dice, es la parte de la mecánica, o sea, es una parte de la física mecánica que describe los movimientos. Habla sobre los movimientos de los cuerpos, ¿sí? Y no le interesa a la cinemática la causa que provoca ese movimiento. O sea, no le interesa si el auto, la bolita, la lapicera, qué sé yo, inició su movimiento debido a la acción de una fuerza, si fue porque chocó contra otras cosas, si se está cayendo. No interesa cuáles son las causas. Lo que estudia la cinemática es el movimiento de los cuerpos y los describe cómo son esos movimientos, ¿eh? Por eso digo, estudia los movimientos. Al estudiarlo, lo que hacemos es una descripción: qué tipo de movimiento es, cómo lo hace, hacia dónde, con qué velocidad, con qué aceleración, con qué distancia recorre. Un montón de análisis hacen en función de los movimientos. A eso se dedica la cinemática. Es una parte de la física mecánica que estudia o describe los movimientos de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo originan a ese momento. Eso es importante, la definición de cinemática. ¿Quedó claro? ¿Es? Sí, profe. Bien. Si tienen dudas o preguntas, me cortan y me dicen. Después dice, hay un número 2 ahí, dice, ¿cuándo se mueve un cuerpo? Y acá hay una cuestión de lógica, pero primero lo vamos a leer a estos ejemplos para que entiendan. Dice, resulta fácil decir que un cuerpo está en movimiento, pero más difícil explicar lo que se quiere decir con eso. Y entonces da dos ejemplos. En el primero dice, consideremos el caso de un alumno que está sentado en un banco o en su banco participando de la clase de física. Ese alumno está en reposo con respecto al banco. Acuérdense que la palabra reposo la habíamos visto. 110 número de arriba. ¿Cómo es el número de gráfica? Ya te digo, Camargo. Segundo. 84, 22. Esperá, que peino el del agua, por eso está ladrando. Espérenme un segundito, ya los voy a... Ya sigo. Espérenme, chicos. Chicos, chicas y chicos, los que no tienen el libro, pase ya la foto de la página. Bueno, pero pobre, están esperando la de Gabriel y la otra re sola a que se unan. Pelea, pelea, pelea. Alessio, cállate. Capos, estoy grabando la cosa. Yo Tommy, cuando grabo las te clases amo. no tienen el sonido. ¿A vos te sale con ¿Por sonido? qué no lo activas, Alessio? Lo tenés que activar antes de grabar. Ah. ¿Y qué eso se hace en configuración o algo así? Sí. ¿Qué sabe, Lucía? Yo grabo las clases, nena, ¿sabes? ¿Cómo se nota que me las pasa? Porque no sé, Nunca es que pasarlas, no, ¿no? boludo, dar una hora en subirse a Drive y después es un bardo pasarlas. No sé cómo se pasan, porque no me ¿Vos deja vos pasarlas. las descargas por Es Drive? que lo que pasa es que No, las videollamadas como son muy largas, son muy pesadas y no se pueden pasar ni por YouTube, no se pueden pasar por WhatsApp.
Por eso yo la subo a YouTube, por ejemplo. Para pasársela recién. O sea, Claro. Ni en Subilo pedo a YouTube. ni en pedo subo un video a YouTube. Clase del profe. Pero si lo haces si lo haces para compartir con algunas personas, ¿Se nadie hace más lo va así? a ver. sí. Sí, nena. Ay, bueno, nena, no sabía. Pero Tommy se va a hacer entre youtuber y profesor, más o menos. Se va a No poner a- podemos subir, no sé si Yo solo se se la puede subir a paso. la cuenta normal así. Nos van a denunciar. Oh, yo lo estoy subiendo a mi cuenta normal. Bueno, chicos, si Tommy, caigo yo te di preso ya saben autorización qué para que pasó. muestres mi cara, ¿eh? ¿Eh? Nadie muestra Te tu cara, demando. nadie muestra tu horrible cara, Alessio, tranquilo. No es súper Te importante. demando y te No quito, no te creas importante, Alessio. En esta te ecuación quito vos no tu cuadrás. perro. Negro. ¿Y qué color son tus sábanas? Negras. Puta madre, estoy viendo video de Rubius. Ahí está. No, tiene que ver. ¿Qué Dale, ¿Cómo tal? Rafael, prestar escuchando atención, todo. no? Obvio, papá. Yo me paso 24/7 en las clases. Estamos ya casi a mitad y finalizando el segundo trimestre y hay algunos que no tienen el libro. Qué estúpido. Bueno, ya Ay, volví. Ah, ¿están? A ver, Sí, profe. ¿cómo hago Sí, para acá mostrar? estamos. Bueno, Camargo, digo, que me habías preguntado por el teléfono y justo apareció mi perrita ladrando. 384-22-3904. 22-3904, ese es el número de gráfica. Bueno, no de nada. Sigamos con la clase. Dice, estábamos viendo dos ejemplos para ver cuándo se mueve un cuerpo. ¿Cómo puedo determinar o cómo puedo explicar cuándo un cuerpo se está moviendo? Entonces, en uno dice que supongamos que hay un alumno que está participando de una clase, el alumno está en reposo y ahí habíamos quedado, si la palabra reposo ya la habíamos visto nosotros, o no. No, profe. no, profe. Bueno, en física la palabra reposo indica que el cuerpo está quieto, ¿sí? Que no se mueve, digamos. ¿Estamos? Cada vez que digamos, por ejemplo, va a decir un problema, dirá, un auto parte del reposo. Lo que quiere decir es que el auto estaba parado, no es que venía andando, sino que está quieto. Y una persona arranca el auto y va a comenzar a andar el auto. ¿Sí? Eso es partir del reposo o comenzar un movimiento estando en reposo, porque no es lo mismo que comenzar a estudiar un movimiento cuando un vehículo o un cuerpo ya se está moviendo, que cuando está en reposo, no es lo mismo. ¿Está? ¿Se entiende lo que es reposo? Sí, profe. Bueno. Entonces, el alumno dice, está en reposo con respecto al banco. Imagínate vos con respecto a la mesa que tenés ahí adelante tuyo, quizás. Vos no te estás moviendo porque la mesa y vos están a la misma distancia. Supongamos una pared, la pared más cercana que tengas. Vos, con respecto a la pared, estás en reposo. O sea, no estás moviéndote porque la pared está a la misma distancia, está pasando el tiempo y la pared está a la misma distancia de vos y vos de la pared. En cambio, si vos te parás y caminás 3 pasos para cualquier lado, entonces te estarías moviendo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Veamos otro ejemplo, dice. Supongamos una persona se sube a un colectivo de pasajeros en la terminal y se sienta en un asiento. Cuando el colectivo se empieza a mover, esa persona está en reposo con relación al colectivo. O sea, todas las personas que están adentro del colectivo, sentadas, están en reposo con relación al colectivo, porque el micro, el colectivo,
yo podría decir que estoy a la misma distancia del techo del colectivo y no se mueve. Estoy a la misma distancia del asiento que tengo a mi derecha y no cambia esa distancia, es siempre la misma. Entonces, con respecto al colectivo, la persona está en reposo. Ahora, con respecto a la terminal, por ejemplo, a la terminal, entonces yo, que estoy sentado en el asiento del colectivo, sí me estoy moviendo, porque el colectivo se mueve y se aleja de la terminal, y como yo estoy dentro del colectivo, también me estoy alejando de la terminal de micros. ¿Eh? Y, es como que la distancia que hay entre la terminal y yo cada vez es más grande a medida que el colectivo se mueve y a medida que pasa el tiempo. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Se entiende ese ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuando no entiendan algo me dicen. Entonces ahí hay dos ejemplos claros de que un cuerpo se puede estar moviendo o no, y de qué va a depender. Les pregunto, ya que entendieron más o menos lo que dije. ¿De qué va a depender que nosotros digamos, bueno, este cuerpo se mueve, este cuerpo no se mueve? Con lo que lo comparamos, Claro, con una referencia sería, con algo referido a qué. Algo se puede estar moviendo o puede estar en reposo, pero según desde dónde estamos haciendo la comparación o desde dónde lo estamos observando, o con respecto a qué, como dije recién, respecto al colectivo estamos en reposo, respecto a la terminal de colectivo nos estamos moviendo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener una referencia para saber si el cuerpo se está moviendo o está en reposo. Y ahora viene algo un poquito más, no complicado, sino algo que tira un poco por tierra lo que acabamos de decir. Profe, Supongamos, sí, te escucho. que cuando dijo que respecto a otra cosa, algo está Sí, quieto respecto a sí, otra cosa, es sí. comparándolo. Comparando las distancias, sobre todo lo que se compara es a qué distancia estoy. Por ejemplo, yo de la pared de acá de mi casa, la que tengo más cercana, estoy a una cierta distancia y estoy siempre a la misma distancia porque no me estoy moviendo. Si yo me fuese al patio de mi casa, entonces respecto de la pared que estoy hablando, yo me estaría moviendo porque estoy cada vez más lejos. Pasa el tiempo y mi posición es distinta con respecto a la pared. En Ah, cambio, eso, o sea, en ¿cuánta cambio así distancia? como, ajá, en cambio, así como estoy sentado respecto de la pared, estoy siempre a la misma distancia. Pero digo, si vamos a otro ejemplo, cuando damos vuelta a la hoja en la 111, los que tienen el libro van a ver que hay una figura donde hay un chico que está por encima de su cabeza, está haciendo girar una especie de cuerda o Una hilo, boleadora. claro, como si fuera una boleadora, con una bolita, una piedra, algo atado a esa soga. Entonces lo empieza a revolear por encima de su cabeza. Imaginemos eso, una persona revoleando con un hilo o con una soga una piedra por encima de su cabeza, atada en la punta de la soga y la revoleamos. Pregunto, ¿la piedra esa o la pelota o la bola esa se está moviendo o está en reposo? Se está moviendo. Se está moviendo. Ahora, dijimos que para que se esté moviendo algo tenía que cambiar la distancia respecto de un punto o de algo, de una referencia, ¿no es cierto? Para decir que se está moviendo, yo debería decir, bueno, Sí. bien, entonces pregunto,
la piedra cambia su distancia respecto de la mano del chico que está revoleando la piedra, No, No. o está siempre a la misma distancia la piedra. está a la misma distancia. La piedra está siempre a la misma distancia. Entonces, respecto de la mano del chico, la piedra no se estaría moviendo. Sin embargo, nosotros la vemos que se mueve, ¿o no? Cuando la está revoleando por encima de la cabeza. Nosotros Sí. vemos que se mueve. Sí. Bueno, entonces, para que quede mejor y para que todos entendamos, no podemos tomar solamente un punto como referencia, un punto fijo, como la mano del chico, o como la terminal de colectivos, o como la pared que yo tengo acá al lado mío. Tengo que tomar, para determinar si un cuerpo se mueve o no, lo que llamamos un sistema de referencia, un par de ejes cartesianos, según el eje X y según el eje Y. Y de esa manera yo voy a poder determinar si un cuerpo se mueve o no. ¿Por qué? Y porque puede ser que se mueva según el eje de las X, o puede ser que se mueva según el eje de las Y, o puede ser que se mueva en función de los dos ejes. Te lo voy a mostrar en la pizarra, para que entiendas un poquito más. A ver. Acá. Se da vuelta esto. Más o menos. A ver dónde dejé ahora. Marcador. Bueno, decimos, en función de un sistema o de un par de ejes cartesianos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, este es el eje de las X, ¿se ve? Sí. ¿Puede hacerlo un poco más arriba, profe, por favor? Sí. Che, Ana, ¿qué vas a cocinar? Tengo muchísima ¿Ahí? hambre. Yo sí. Sí, gracias. Bueno. Mua, Ahí tengo el par de ejes lavame la olla cartesianos, y según hago el que eje X y quiera. según el eje Y. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, un auto que circula, un auto último modelo, que circula por acá. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, va cambiando su posición respecto del par de ejes cartesianos. Pero si se fijan bien, solo se mueve según el eje de las X, no se movió según el eje de las Y. ¿Me entienden? Supongamos que el auto ahora está acá. Si está acá, pregunto, ¿se movió según el eje de las X? Sí, porque acá estaba el 0, acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 3. Ponele, hizo 3 kilómetros. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Sí. Sí. Ahora, ¿se movió según el eje de las Y? 1, 2, 3, 4. ¿Se movió No. según el Y eje de no, las Y? está No. volando. Entonces, ¿ves? Eso pasa a veces. Según uno de los ejes se mueve, según el otro eje no se mueve. O podríamos, por ejemplo, tomar, este es el piso, esto es un edificio, esto es como si fuera el eje de las X, esto es como si fuera el eje de las Y, y acá cae una pelota, por ejemplo. Está bien, las cosas cuando caen no caen exactamente derechitas, sino que como hice yo el dibujito acá, hacen una especie de curva. Pero vamos a suponer que yo saco la mano
una gran mano que tengo, terrible brazo. Y acá dejo caer, abro la mano y cae una, no sé, una moneda, una piedra, lo que quede. Pregunto, según el eje de las X, la moneda, piedra que antes estaba acá y ahora cuando cayó está acá, ¿se movió No. según el eje de las No. X? No. No, porque salió de acá, de este lugar que estaba el eje de las X y cayó en este mismo lugar. Ahora pregunto, ¿se movió según el eje de las Y? Sí. Sí. Sí, sí, porque al principio estaba acá y después por acá, por acá, por acá, hasta que llegó acá abajo. O sea, hay cuerpos que se mueven según uno de los ejes, hay cuerpos que se mueven según el otro, y hay cuerpos que se mueven en los dos ejes. Por ejemplo, si acá está el camino y de repente nos vamos a Córdoba y empiezo a subir, no sé, la sierra de Córdoba, y después al final las voy a bajar, y cuando empiece a subir y el auto esté por acá, se habrá movido según el eje de las X, pero también se habrá movido según el eje de las Y. ¿Sí? ¿Entienden esto? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Entonces, para evitar confusiones y no tomar únicamente un punto, nosotros para poder decir que un cuerpo se está moviendo o está en reposo, lo tenemos que hacer en referencia al par de ejes cartesianos, X e Y. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Para poder determinar o decir que un cuerpo se está moviendo o está en reposo, tenemos que tomar como referencia el sistema de ejes cartesianos. Y ahí vamos a poder decir si se mueve o si está en reposo o qué le pasa. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bien. Sí, profe. En la página 112, o sea, la que sigue, hay varios dibujitos ahí que no me interesan tanto que lo vean. Por ejemplo, en la página 112 hay 3 ejes, el X, el Y y el Z. No vamos a ver eso porque es en el espacio, pero no interesa mucho, no me interesa mucho eso. Te lo explico, te digo, para que no lo tengas en cuenta esa parte de la teoría. Con un sistema de referencia con 3 ejes no lo vamos a Es ver. como que es como si estuviera en 3D. Ya estamos hablando como de... Sí, pero para no hacerlo tan complicado o para no hablar de 3D, es como si hablaras de, por ejemplo, de tu habitación o del lugar donde ustedes están. Claro, ¿Dónde estás ahora vos, Alessio? ¿En qué lugar de tu casa? en el escritorio. Bueno, pero ¿qué es? ¿El living? ¿Es el estudio? ¿Es la Es cocina? el lugar de estudio. Bueno, ponele el estudio. Entonces, seguramente él y vos y todos los que están escuchándome tienen una pared en una esquina. ¿La ven? ¿A la Sí, pared en la esquina? Bueno, Sí. fíjense que esa pared, si nosotros miramos el piso de esa pared, encontramos 3 líneas. Yo te voy a sí. mostrar mi pared. A ver, voy a agarrar esta. Voy a correr esto. A ver si muestra. No, sí lo quiero ver. Bueno, cada vez veo menos. A ver, ahí está. Ese es el encuentro de 2 paredes, de esta y de esta. Pero en el piso, si nos fijamos, uy, no
puedo enfocar el piso porque no puedo ver. Ahí está. ¿Ves? Ahí se ven 3 líneas. La de este lado, allá abajo en el piso, no puedo porque estoy lejos. Claro, la de las dos paredes y la del La de piso. las 2 paredes, esta que baja y las otras 2 que forman el piso. Bueno, eso es el espacio. Si yo quisiera decir a dónde está la punta de la tapa del marcador, tendría que dar 3 posiciones. Una respecto de esta pared, otra respecto de la otra pared, que en este caso la puerta, y la tercera es respecto del piso. Y entonces puedo ubicar un punto en el espacio, dando 3 referencias, no puedo dar 2. Claro. Por eso ahí habla del espacio, pero nosotros no vamos a tocar ese tema. Solamente nos vamos a referir al plano, a cuando tengamos 2 ejes, X e Y. Bueno, en esa página 112 les dije que hay otra definición importante. Un cuerpo está en movimiento, dice, está recuadrado eso. Un cuerpo está en movimiento cuando varía su posición a medida que transcurre el tiempo con respecto a un sistema de referencia, y entre paréntesis dice sistema de coordenadas. ¿Sí? ¿Está clarito eso? Sí, profe. A ver, acá tengo un mensaje que no leí. Ah, se están burlando de mi dibujo, está bien. Del auto. Bueno, bien. Entonces, haciendo una especie de resumen, para nosotros, para poder decir si un cuerpo está... En el cuadro que usted leyó, ¿a qué se Sí. refiere a medida que transcurre el tiempo? Y es obvio que el tiempo pasa, ¿sí? Porque por ejemplo, desde que yo comencé la clase hasta ahora ha transcurrido el tiempo no lo podés dominar vos, no podés decir, vamos a parar el tiempo acá. No, el tiempo pasa y transcurre solo. Entonces, lo que quiere decir esto es que a medida que el tiempo va pasando, El objeto se va moviendo, el cuerpo sí, tu posición o la posición del objeto va cambiando. Claro. A eso se refiere. ¿Por qué toma el tiempo o por qué hace mención al tiempo? Más adelante te vas a dar cuenta, porque el tiempo es una variable, es algo que interviene en las fórmulas. Por ejemplo, para hacértela más fácil o más corta, si vos salís a la vereda y una vez que estás en la vereda empezás a correr hasta la esquina de tu casa. Hasta la esquina de la calle, de tu cuadra. Si yo quisiera saber con qué velocidad vos estás corriendo, yo para poder calcular esa velocidad necesito el tiempo que vos tardás en llegar a la esquina corriendo. Y además necesito saber qué distancia hay desde donde vos saliste a correr hasta la esquina de tu casa. O sea, el tiempo siempre interviene. Claro. Es una parte de los movimientos, es una parte del estudio de los movimientos. Por eso ahí dice a medida que transcurre el tiempo. Bien, les decía que haciendo un resumen de esto sería esta última parte. Nosotros, para decir que un cuerpo se mueve o está en reposo, lo tenemos que hacer respecto a un sistema de referencias, sí o sí. No lo podemos hacer respecto a un punto solo. ¿Está? ¿Hasta ahí está? Sí, Sí, profe. ¿El Sí. sistema de referencia sería lo de las ejes X y el eje Y? Sí, siempre va a ser así. Eje X y eje Y, ese es nuestro sistema de referencia. El sistema de coordenadas cartesianas, ese. Bueno, por último, porque no nos va a dar el tiempo, vamos a ver hasta acá.
Dice trayectoria de un móvil, dice después, como un título o un subtítulo. Trayectoria de un móvil. Cuando dice móvil es cualquier cosa, no se refiere únicamente a un auto. Es la trayectoria de un cuerpo, la trayectoria de un objeto, de lo que sea. En física le llamamos móvil porque es lo que se está moviendo, por eso le dice móvil. Pero no quiere decir que sea únicamente un auto, una moto, sino que si yo arrojo el marcador desde donde lo tengo ahora en la mano hacia adelante, el móvil va a ser el marcador y se estará moviendo. ¿Está? Bien. Dice, consideremos el siguiente caso. Un automóvil parte desde Córdoba a las 8 y arriba a Buenos Aires, o llega a Buenos Aires a las 17 horas. Registrándose en el esquema, a la vuelta hay un esquema, en la hoja de atrás hay un dibujito, no es un dibujito, es un esquema, donde indica los lugares por donde fue pasando, las localidades por donde fue pasando ese auto. Si damos vuelta a la hoja, dice Córdoba, Villa María, Marcos Juárez, Rosario, San Pedro, Buenos Aires. O sea, desde Córdoba hasta llegar a Buenos Aires pasó por distintos lugares. Hay un cuadro que habla de la localidad y la distancia recorrida, por ejemplo, dice, localidad Córdoba, distancia 0, porque desde ahí salió, hora las 8. Después, cuando llegó a Villa María, la distancia recorrida es 140 kilómetros, desde Córdoba hasta Villa María hizo 140 kilómetros. ¿Y a qué hora pasó? A las 9:35. Pasó por Villa María. Y el auto siguió y fue hasta Marcos Juárez. Y de Marcos Juárez, en Marcos Juárez marca 260 kilómetros. O sea que desde Córdoba a Marcos Juárez, el auto recorrió 260 kilómetros. ¿Y qué hora eran cuando pasó por ahí? Las 10:50. Bueno, ahí está ese cuadro indicando eso. Las localidades por donde pasó, la distancia recorrida y a qué hora pasó por ese lugar. Dice ahí, como se puede observar en el esquema, el auto en su recorrido desde Córdoba hasta Buenos Aires fue ocupando distintos puntos del espacio, fue por distintos lugares, ¿sí? A medida que iba pasando el tiempo, a medida que va transcurriendo el tiempo. Lo mismo ocurre en cualquier movimiento, por ejemplo, con el vuelo de un pájaro, o con el desplazamiento de un barco, o con una piedra que tiramos al aire. A medida que va pasando el tiempo, esa piedra o el barco o el pájaro recorren ciertos puntos. Si yo uno todos esos puntos del recorrido del objeto que estoy estudiando, esa será la trayectoria. ¿Se entiende? La trayectoria está formada por todos los puntitos del recorrido que hice, o que hizo el objeto. ¿Más o menos se entiende lo que es la trayectoria? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Bueno. Y ahí abajo está recuadrada digamos, la definición. Trayectoria de un móvil es el conjunto de puntos del espacio que va ocupando sucesivamente a medida que transcurre el tiempo. Bien. Y por último, a ver qué dice. Cuando la trayectoria seguida por el móvil es una recta, esto también es importante. Cuando la trayectoria que sigue el móvil, o sea, lo que está moviendo, es una línea recta, el movimiento se va a llamar rectilíneo. Por ejemplo, ¿alguna vez vieron jugar al bowling? Eso que se ponen los bolos allá al fondo, los palitos, y vos le tirás con una bocha o con una pelota, una piedra. No, piedra no. La bocha y voltea todos los palitos. Bueno, la trayectoria de la bocha, esa, cuando va
digamos que no hay ningún efecto, que soy yo el que lo está tirando, que no sé jugar, entonces lo voy a tratar de tirarlo derechito, no le doy ningún efecto, viste que los que saben la tiran, va girando la bola y va. No, esta va toda derechito. Bueno, ese movimiento sería rectilíneo. O cuando vamos en una moto, ponele por una avenida, tranquilos, que no hay nadie, y no vamos dando ni corriéndonos para un lado ni para el otro, estamos yendo en línea recta. Ese movimiento es rectilíneo. ¿Está? Ahora, si yo doblo en una esquina o algo así, ya el movimiento es curvilíneo, ya no es rectilíneo. De todas maneras, la clasificación de los movimientos mucho no me interesa porque nosotros vamos a ver solamente movimiento rectilíneo. No vamos a entrar en los movimientos curvos, circulares, elípticos, parabólicos y todo lo que dice ahí. Solamente vamos a ver movimientos rectilíneos. ¿Está? Sí, profe. Profe, sí. Bueno. Por último, la definición de posición, para que vean que trayectoria es una cosa y posición es otra. Dice, en su trayectoria, el automóvil del ejemplo fue ocupando distintos puntos. Por ejemplo, a las 8 estaba en Córdoba, y a las 9:35 estaba en Villa María, y a las 10:50 estaba en Marco Juárez. Entonces, cada uno de esos puntos donde estuvo el auto recibe el nombre de posición. Cada uno de esos lugares donde el auto estuvo es la posición en que está en ese momento. Por lo tanto, podemos decir, posición es el punto donde está ubicado el móvil en un determinado instante. Es distinto que la trayectoria. La trayectoria es la unión de todos los puntos o de todos los lugares por donde el auto o el móvil se mueve. Si yo los uno a todos los puntitos ese, obtengo la trayectoria de ese móvil. En cambio, la posición es un lugar específico, es el punto donde está ubicado el móvil en un determinado momento, en un determinado instante. ¿Dónde estuvo a las 2:10, a las 14:10 el móvil? Cri, cri. ¿Dónde estuvo a las 14:10? En San Pedro. En San Pedro. San Pedro. Exactamente, en San Pedro. En el único lugar que estuvo es en San Pedro. Esa no es la trayectoria, ese es un punto de la trayectoria. Esa es su posición, la posición del auto a las 2:10 de la tarde, en San Pedro. ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí, bueno, sí, profe. ahí vamos a dejar. Después, ahí en el título dice sistema de abscisas. Recuerden, por si no lo sabían, o si se lo olvidaron, o nunca lo habían escuchado, que las abscisas, así se escribe y se pronuncia, es el eje de las X. Al eje de las X se le llama el eje de las abscisas, y al eje de las Y se le llama eje vertical o eje de las ordenadas. Así se llama, eje de las ordenadas, y el otro, el X, eje de las abscisas. De todas maneras, no hay mucho más que ver ahí de lo que dice en el punto 2.3, pero por ahí vamos a arrancar la clase que viene, que será el lunes que viene. Igual ustedes, hasta el lunes que viene, lo que van a hacer es el resumen de esto que vimos, que es, desde la primera hoja, lo que habíamos visto fue qué es la cinemática,
que estudia cómo hacemos para determinar cuándo se mueve un cuerpo, qué es la trayectoria y qué es la posición. Pero ese resumen lo van a hacer en borrador. Quiero que lo hagan en borrador para que después hagamos el resumen final o tengamos bien claro qué. Recuerden, el lunes que viene yo voy a agarrar y le voy a decir, a ver, mira, ¿estás ahí, Lara? Sí, profe. Bueno, tenés el resumen que pedí la clase pasada, bla, 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 a ver, decime qué pusiste, y entonces ustedes me dirán lo que hayan resumido de esto que estuvimos viendo. ¿Estamos? Resumen de la página. A ver, que mi libro no tiene bien las páginas. Pero bien. es lo que vimos, no es Sí, otra sí, cosa. sí. Bien, bien, bien. Empezamos en la página 110, que es el Sí, número que sí. está arriba del todo, donde dice qué es la cinemática, y terminamos en el libro en página 114, No, es hasta que yo donde dice pregunto sistema porque de... creo, porque la que es la cinemática me aparece la 108 y no tengo Ajá. página en la parte de arriba, por eso ya marco. Ah, Sí, yo también. bueno, no hay problema. Está bien, pónganle los títulos, desde qué es la cinemática hasta donde dice sistema de abscisas. Eso no, sistema de abscisas no, porque no lo vimos. ¿Sí? ¿Listo, chicos? ¿Está claro lo que Sí, tienen que Sí, hacer? profe. profe. Sí, profe. Y acuérdense que se los pido borrador, porque después, si hay que agregar algo, si hay que modificar algo, si hay algo que está mal o que ustedes pusieron sin querer, entendieron otra cosa, después lo corregimos y aparte le tenemos que agregar lo que sigue. Por eso borrador, porque tenemos que agregar la parte de velocidad, la parte de unidades y ya lo que es el estudio de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, Profe, ¿hay que sí. mandarle la foto del borrador? No, por eso te digo, como yo no lo voy a subir como tarea, el lunes que viene, cuando arranquemos la clase, a ver quién me preguntó. ¿Quién habló? Claro. ¿Lara? Sí. Bueno, por ejemplo, te voy a nombrar a vos y te voy a decir, a ver, léeme cuál es tu resumen o qué es lo que pusiste. Ah, bueno. ¿Entendés? Sí. Bueno, Bueno, listo, profe. los libero. Recuerden que no necesitan que yo les avise y les diga que tenemos clase los días lunes, porque es el único día que tenemos. Así que, Está bien. o en lo que sí a veces el horario, a veces es en la primera, a veces es en la segunda, a veces como hoy a las 12 entre la primera y la segunda, porque porque yo justo, por ejemplo, para que ustedes sepan, no es que no quiero darles a la hora que es, pero yo tengo 3 horas seguidas con un curso antes de ustedes. Y no tengo la misma materia, tengo matemática y física, por eso están las 3 horas seguidas con ese curso. Entonces yo vengo desde las 8 dándole clase a ese curso y termino, y te digo que la verdad, me cuesta arrancar con ustedes a la hora que tenemos clase, que es a las 11:15, creo, ¿no es cierto? Entonces por eso me tomo unos minutos para descansar un poco la voz, tomar un mate o algo, y arranco con ustedes un poquito más tarde. Por eso hoy empezamos a las 12. Está bien. Bueno, así que lo único que van a tener que estar atentos es para ver a qué hora arrancamos, porque yo a veces te voy a mandar un mensaje ahí en el Classroom y ya les voy a poner a qué hora vamos a comenzar el lunes. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Chao, profe. Chau, Chao, chicos. profe. Chao, profe. Chao, profe. Es que le estoy diciendo al señor, estamos aquí otra vez con...